Capítulo 37. Porque tú eres mi fortaleza y mi refugio, y por causa de tu nombre me guiarás y me sustentarás. Salmo 34. Exploración a Río Sucio. Ya bien organizaba la casita de Río Verde y la de Dabeiba trabajando con regularidad. Quisimos hacer una exploración siguiendo el Río Sucio, en donde nos decían que había indios. Aprovechamos las circunstancias de haber llamado un señor de Pavarandoncito al padre Peña para que lo casara. Pavarandoncito, pueblo de negros, con unos poquísimos blancos retirados allí, atraídos por la abundancia de tagua, pero sin importancia especial. Está situado a orillas del río Sucio, a varias jornadas abajo de Dabeiba, y con un clima que ponía espanto en todos los que lo conocían. El padre debía ir a hacer la caridad de casar al hombre que lo solicitaba y no estaba dispuesto a ir solo. Esto nadie debe extrañar, pues que aquel monte no lo atravesaba una persona sola, sin ser temeridad imperdonable y pagarla muy caro. El clima, los ríos desbordantes y tantos que en el trayecto entre Pavarandoncito y Dabeiba se encuentran 32 correntosos, sin diques y de aguas insalubres. Determinamos pues aprovechar la oportunidad y a la vez que acompañábamos al padre, él lo hacía a nosotras y buscábamos los indios de aquel río. No recuerdo por qué razón se resolvió que el reverendo padre Elías, quien casi vivía en la misión del todo por entonces, fuera también. Quizás porque a él más que a nadie le convenía conocer esa región. Y además, el reverendo padre Peña no iría muy tranquilo sin otro sacerdote. Se organizó la exploración con los dos sacerdotes, dos hermanas, la de la Inmaculada y esta servidora, y uno o dos peones. Aún el río Sucio se pasaba por garrucha o balsa, y el paso de las bestias era difícil por tener que esperar mucho cuando el río estaba crecido. Por tal motivo salimos tarde y la primera jornada fue solo a Choromandó. Decir, padre, que el estado de mi alma entonces, con tanta abundancia de Dios, me daba lo que necesitaba en materia de alivio a mi pena interior. Cuando se me abrían medios y campos de apostolado, cuya necesidad en mi alma era como la que el pez tiene del agua, pues no es fácil decirlo. Quizás por lo mismo conservo poco recuerdo de las circunstancias y accesorios de esta exploración. Mi espíritu lleno, por decirlo así, de amorosa amargura, pero muy poco advertida de lo exterior. Desde las revelaciones del reverendo padre Elías, estaba como embobada y enervada por cierta atmósfera de presencia de Dios. Enervada digo porque realmente lo estaba para todo lo exterior. No hacía sino disparates porque en nada estaba mi alma sino a medias. No se da razón hoy de muchas cosas del viaje, precisamente por lo mismo. Era como en estado de un medio arrobamiento que algunas de las hermanas observaban, pero que nunca se resolvieron a preguntarme nada. Naturalmente ese estado se acentuó más con la gracia de poder hacer esa correría apostólica que tanto se prestaba para levantar el alma a Dios, y además viajar con dos sacerdotes muy recogidos y santos era para elevarse más el alma. De todos modos me di poca cuenta de la salida de Dabeiba y de cómo dejé la casa y las hermanas en la posada de Choromandó. Llegamos temprano a la posada y mientras preparaban comida
y lo necesario para pasar la noche en una casita de gente muy pobre, única que había, pero que siquiera tenía techo. Me quedé con las compañeras en un cuartico cobertizo de la estancia y conversábamos de cosas de Dios. Propiamente no recuerdo de qué, cuando me traicionó mi estado. Dios mío, de pronto me perdí, no supe más. Sentada en plena visita, por decirlo así, me fui. No sé lo que pasó al exterior. En lo interior me inundé de Dios. Pero, ¿qué es inundarse de Dios? No sé decir. No era embriaguez, no era tampoco ternura ni contacto con la divinidad, según llamaba el reverendo padre Elías estas cosas que antes había sentido. Sé sencillamente que era con Dios, con quien estaba perdida, y sin conocer nada gozaba. Tampoco sé qué tiempo transcurrió. Doy cuenta que de pronto oí a la hermana que me preguntaba algo de lo del asunto de comida y la oía como quien oye de lejos, y aunque tenía pena de no responder, no lo hacía y advertía que lo estaba notando, pero no era como dueña de dejar lo que gustaba. La hermana, viendo que tenía los ojos abiertos y que no contestaba ni miraba, les hizo no sé qué señas a los padres, quienes salieron del sitio ese. Poco después pude hablarle a la hermana y estuve muy apenada. Cosa parecida me había ocurrido otra vez en Dabeiba, estando en la capilla rodeada de indios, pero con la diferencia que en esa ocasión se advertía que estaba como inundada en ciertos atributos de Dios, como su inmensidad, su santidad, etc. Y además advertía que me llamaban y no contestaba, no por impotencia, sino por no dejar lo que veía o sentía. De esto me acusé en cierta ocasión porque vi en ello como cierta sensualidad. El padre me dio el merecido regaño y no volvió a engolosinarme más, de un modo conocido. En esta vez de la posada de Choromandó fue más distinto todo, porque no se da cuenta de lo que sentía ni conocía nada, y si me di cuenta de que la hermana me llamaba, era según parece cuando la cosa ya pasaba, como en estado medio inconsciente, y me parece que tenía impotencia para contestar. Figúrese, padre, cuán corrida me vería entre los compañeros después de lo que pasó. Por fortuna, todos fueron muy prudentes y nada me dijeron. Vino a quitarme la vergüenza, una cosa que la digo para que se ría. No recuerdo cuando, hablando con el reverendo padre Elías sobre oración, me resolví a poner una comparación que siempre había guardado para mí sola. Le dije que cuando los lechoncitos de una marrana iban a mamar, primero daban muy duro contra la ubre de la madre y la estregaban con fuerza para obligarla a largar la leche, y tan luego como les bajaba la leche, se quedaban chupando con los ojitos cerrados y quietecitos. Solo de cuando en cuando mueven la colita. Que lo primero, es decir, los estrujones, son la meditación en la cual el alma se empeña en repasar las verdades y sacarles todas sus consecuencias, hasta lograr sacar la leche de los afectos suaves del amor o lo terribles del temor, etc. Lo segundo es la contemplación, en la cual el alma se queda quieta en sus potencias, gustando de las luces y afectos que le ha dado la meditación, y de cuando en cuando solo da una mirada al misterio para volver a gustarlos. Del modo que, en mi comparación, que me perdone Dios, el lechoncito mueve la colita con suavidad y abre la boca como para darle facilidad a la leche para pasar, para luego volverse a dormir chupando. Pues en Choromandó apenas acababa de pasar mi bochorno. Me llamó el reverendo padre Elías diciéndome: Madre, venga, mire, unos contemplativos en arrobamiento completo. Nos reímos mucho y fuimos a ver aquello que escandalizó mucho a los que no conocían la comparación.
¿Cómo así?, decían. Hube pues que volver a las explicaciones. En esto se pasó la tarde y por la noche otro cuento que muestra la sencillez de las gentes del campo. De todos modos, la mujercita dueña de la casa, para darnos mejor modo de dormir en las pocas camitas que tenía, determinó arreglarnos camas juntos. El padre Peña, ruborizado, salió y dijo que dormían en el patio. El padre Elías se enojó con la mujercita y esta servidora quiso explicarle algo con el prudente disimulo acostumbrado en estos casos, y resulta que la mujercita se puso a llorar, porque aunque ella quisiera colocarnos bien, no lo aceptábamos, que era una desgracia ser pobre por eso. No supimos al fin si la mujercita creía que no éramos hombres y mujeres, o si creía que podíamos dormir juntos sin faltar a la decencia. No hizo sino llorar al ver que los padres cogieron sus esteras y se fueron a dormir al patio o corredor, no lo sé. Después nos dio que pensar esto. A cuánta ignorancia se llega en los montes y cuántos peligros para las religiosas y para el sacerdote. Apuntes para mi cartera. Dije yo que apenas estaba estrenando la vida que seguirían las hermanas en las excursiones. Vi cómo debía formularlas y de cuántas precauciones debía rodear las excursiones y viajes. Después, con frecuencia, nos ha tocado que nos arreglen dormida con el hombre de la casa, así como duerme con él todas las personas de la familia, sin tomarse la más ligera molestia de precauciones. En tales casos, las hermanas dicen sencillamente que como son religiosas, no les permiten dormir con nadie extraño, y se hacen su cama en donde pueden y quedan más separadas de las gentes. Cuando pensábamos nunca encontrar estas costumbres en el mundo civilizado y cristiano, imposible. Al día siguiente rabiaba el padre Elías como sabía hacerlo. A mí solo compasión me inspiraban estas gentes. No sé si lo que hacen por ignorancia o por malicia, pero de todos modos son dignos de compasión los campesinos, y por eso hay en ellos tan poca virtud. Todo esto iba poniéndolo Dios ante mis ojos providencialmente, pues quería irme mostrando las necesidades de los semisalvajes, para cuyo bien también nos llamaba. Entonces ni sospechaba yo que hubiéramos de trabajar con ellos. El móvil de nuestras acciones. Nuestro viaje en general fue un estudio riquísimo de cómo se salta por encima de las dificultades. Aquel camino, quizás más transitado por los tigres que por los hombres, era una verdadera amenaza para la vida en todo momento. Pero, aunque era esta servidora la que daba más dificultades por el pesado volumen del cuerpo, no tenía ni mucha pena ni sufría por la inclemencia del medio. Tranquilamente llevaba en mi alma un alivio grandísimo de poder salir en busca de las almas, sufriendo algo en ello. Teníamos esas misas en los miserables ranchos o bajo la fronda de los árboles, y aquello era una fiesta de cada día. Las comuniones eran verdadero refrigerio para el viaje apostólico. Las comidas en hojas o en totumitas me llenaban de dicha, pues eso sí se me parecía misión entre infieles, cosas que era como una llena en mi corazón y pedazo de él. Los padres y la hermana cantaban en el camino Ave Marías hermosas que nos entretenían como abogados pensando en la Santísima Virgen. Cantaron un y en éxito Israel de Egipto, bajando a Bedó, si no recuerdo mal, tan hermoso que nos hizo salir lágrimas, y a mí creer que los infieles, en majestuosa procesión, salían de la infidelidad, y la misión que emprendíamos era la redención universal de los infieles. Ilusiones, sueños de un momento, pero que volvía a Dios diciéndole que los hiciera ciertos, y no tenía esa ilusión tan llena de encantos solo cuando cantaban el salmo, sino que me acompañaba
en casi todo el camino, porque se me hinchaba el corazón y me parecía estrecho el mundo para mis deseos. Y al ver la alegría de aquellos padres sentía renacer a cada momento mi esperanza. Una cosa debo decir que sirve de explicación a esta alegría y a muchas cosas que diré. No había yo pensado que se pudiera emprender una excursión como esta, por gusto a las aventuras, ni por cierta simpatía a los viajes, ni por gusto natural. Y cuando hablaba a los padres en el sentido de que me alegraba de que ellos se hubieran entregado tan de lleno a ese duro apostolado, se miraban sonriendo. A fuerza de repetirse esto mucho, les pregunté la razón de aquello y el reverendo padre Elías, con la llaneza característica que lo adornaba, me dijo que por qué estaba yo creyendo que la alegría de ellos era todo de fervor en el apostolado, que no fuera majadera. Entonces, más sorprendida, le dije, entonces, ¿de qué puede ser si no es del deseo de las almas? Me repuso. Hay algo de eso, pero también es que tenemos simpatía por estas aventuras y cierto gusto por el cambio de vida que nos proporciona. No crea tampoco, madre, que siempre que uno obra sea solamente por motivos de amor de Dios, es que en el fondo de las cosas hay ciertos gustos naturales que ayudan a hacer las cosas. No puedo negar que tuve desilusión, aunque no me dio el padre ninguna noticia nueva. Él mismo, un día que acariciaba a un niñito indio y le dije que llamaba mucho a los indios, me respondió, no crea que es el amor de las almas el que me arranca esta muestra de afecto, como vuestra reverencia piensa. No, es que este niño es simpático. No sé si será humildad del padre esto, pero después me he fijado y verdaderamente el móvil de casi todas nuestras acciones era algo natural. Triste cosa, por cierto. Al ver que me ponía medio triste con estas cosas, el reverendo padre Elías me decía, ya le he dicho que vuestra reverencia es tan diferente a todos que no me explico cómo he podido vivir entre los demás. Esto también era un abismo para mí, porque siempre había procurado parecerme a todos. Ahora veo que ni el padre Elías era distinto, ni peor que nadie. A fuerza de oírle hablar a él las verdades, me he colocado en un campo menos erróneo que en el que vivía antes respecto a las cosas y sentimientos humanos. ¿No ve, padre, cuánto le debe mi alma al padre Elías? Jamás me dejó en un error. Entrevista con los indios de Pavarandocito. Nuestra visita a Pavarandocito fue corta, pero el viaje largo y lleno de enseñanzas. Bien vi que no solo el deseo de aventuras guiaba al reverendo padre Elías, cuando en una posada lo mordió un murciélago y sin quejarse, sin decir una palabra, soportó el dolor y la incomodidad que aquello le produjo. En Pavarandocito los padres dieron unos ejercicios con poquísimo fruto, pero vimos que era campo muy propicio para cuando se pudiera establecer allí una casita misionera. Para buscar indios tuvimos que ir al río Pavanandó y allí encontramos algunos muy atentos. Todos estaban sin bautizar, pero sentimos al vernos y tratarlos tan amables y deseosos de atendernos bien, tan sencillos y no hijos de Dios. Dios mío, lo que se siente en estos casos, Padre, nadie que no haya estado en las mismas condiciones puede entenderlo. El Señor sabe que en esos casos, es decir, delante de las almas que nunca han conocido a Dios y que son sin embargo nobles en su modo de ser, me siento como oprimida por un dolor tan amargo que solo Él puede conocer y medir. Dios mío, ¿cómo se puede ser indiferente a cosa tan espantosa? El padre Elías se entretenía viendo a los niños comer y se reía mientras la hermana les contaba algo de los indios y yo lloraba.
no tanto exteriormente como en lo más íntimo del alma. Muy corta fue la visita a los indios, porque no tenía objeto hacerla larga, toda vez que la obra de convertirlos no es tan corta. Convertirlos, digo, Dios mío, si solo tú conviertes, corrijo. La obra de enseñarles y atraerlos es larga y no podíamos disponer de tiempo necesario. Tan cariñosos estuvieron los indios que de la casa que tenía nos dieron modo de hacer algunas provisiones para nuestro regreso a Dabeiba. Dicen, padre, que los enamorados hacen argumentos de afecto hasta de una hoja o de un pañuelo usado por la persona amada. Esto es cierto, hacen el amor más sobrenatural. No puedo recordar sin mucha ternura aquellos pedazos de pájaros secos que nos dieron y que al comerlos y prepararlos en el camino parecían como prendas de la salvación de esos infelices. Los padres se reían al oírnos a las dos hermanas ponderar lo valioso de aquel regalo. Percance asombrosamente misericordioso y lindo. Nuestro regreso de Pavarandosito tuvo el percance más peligroso y terrible. Así diría yo si estuviera hablando a las gentes, pero como estoy hablando como a mí misma, sin descubrir nada de lo interior, debo añadir que el percance fue asombrosamente misericordioso y lindo. Una vez arreglado el viaje, habíamos convenido en que el reverendo padre Peña llevara la autoridad y que nosotros nos someteríamos a sus disposiciones de viaje. Lo cumplimos con suma escrupulosidad, pero se llegó un momento en que nuestra obediencia adquirió las proporciones de heroica, y no tanto la nuestra, es decir, la de las hermanas, que al fin mujeres tenemos más costumbre de cerrar los ojos, pero la del padre Elías fue un ejemplar de heroísmo en el caso que voy a referir. El día que venimos estaba aún sin determinar, cuando en el almuerzo dice el reverendo padre Peña que nos íbamos enseguida del almuerzo. Dios mío, ni provisiones ni nada para meternos en aquella trocha sin nada arreglado. Ni el mismo padre había buscado bogas para embarcarnos río abajo, siquiera algún pedazo navegable que tiene el río. Sin embargo, el padre Elías, después de hacerle alguna pequeña reflexión sobre lo peligroso de la salida a aquella hora, el invierno tan cruel y la falta de provisiones, más la hora que ya no era suficiente el día para llegar a la posada. Ninguna cosa hizo trepidar al padre. Ciegamente nos sometimos y terminado el almuerzo, varias personas del pueblo vinieron a decirle al padre que estaba lloviendo por las cabeceras del Mutatá y que la creciente del río Sucio iría a ser terrible, que era una locura emprender el viaje a aquella hora. Nada valió. Como si nada se le dijera, se fue a buscar bogas. Estos le dijeron que por ningún dinero se embarcaban en tales condiciones, que nadie se había escapado en el río crecido y que por ningún pretexto deberíamos embarcarnos. Dios mío, todos se horrorizaban y nos rogaban que no hiciéramos la locura que nos indicaba el padre Peña. El padre Elías solo contestaba que si el padre no retiraba la determinación, nos iríamos. Mientras tanto, el padre Peña logró, pagándoles muy bien, conseguir 2 bogas que, decían ellos, no tenían miedo de morir y que además eran muy buenos nadadores. Ya con tal hallazgo llegó contentísimo el padre Peña, pero cuando ya nos habíamos despedido, en medio de las lágrimas de aquella gente que no las vertía tanto por la separación, sino por la suerte que íbamos a correr, cuando dijeron los bogas que no tenían puyas, los palos con que empujan la canoa. En secreto nos dijeron que era que los bogas las habían fingido perdidas porque tenían miedo. Eso no lo supo el padre Peña. Salió al momento y compró carísimas 2 puyas y se concluyó el asunto.
Las bestias salieron por el camino de tierra a llegar al otro lado del Mutatá, en donde dijo el padre que las aguardaríamos y nosotras con el equipaje nos metimos en la canoa, serenos como si todo estuviera convidado a la tranquilidad. No sé lo que pensarían los demás al oír los alaridos de los negritos que en grito decían: lástima de madrecitas tan queridas. Ay, cómo se van a ahogar. Qué dolor cuando esta noche que no nos acostaremos las veamos bajar en las horas del río. Otros decían: adiós para siempre, padrecitos, ya que quieren ahogarse. Adiós para siempre. En fin, todas esas voces, las historias que contaban de no sé cuántos ahogados en condiciones menos malas que las nuestras habían impresionado el ánimo. Solo el padre Peña se hacía como sordo a los pronósticos de las gentes. El padre Elías solo nos miraba como preguntándonos si teníamos miedo. Las hermanas sí tenían mucho. La hermana sí tenía mucho, pero no quería protestar porque no lo hacíamos los mayores. Por mi parte, no protestaba porque el padre Elías no lo hacía y porque dentro de mi alma sentía que Dios nos libraría. Es necesario advertir, padre, que jamás sobresalió el padre Peña ni por arrejado ni por imprudente. Era un hombre reposado y prudente, muy culto, de maneras finas y muy virtuoso. Me preguntarán entonces por qué lo que acabo de referir. No puedo explicármelo ni tampoco se lo explicaba al padre Elías. Parece que Dios lo permitió para que este último nos diera ese ejemplo de obediencia y disciplina tan especial y para probar la fe de las hermanas. Salimos, padre, pasadas las 2 de la tarde. Todo el pueblo salió a despedirnos a la playa, lleno de lágrimas y con su afán de pronósticos feos. Aquello parecía el día del juicio, todos con los brazos abiertos, despidiéndonos para la eternidad. La lluvia comenzaba y partió la canoa. Comenzamos a rezar. Aquel río es bellísimo, de una apacibilidad muy hermosa e imponente. En aquel punto, la lluvia arreciaba lentamente y así nos fuimos alejando. Los bogas en silencio empujaban la canoa hacia las orillas, sin duda, porque favorecida por las frondas de los árboles de la ribera, estaba más a cubierto del viento que amenazaba volverse tempestuoso. No sé qué pensaban los demás. De mí doy cuenta que después de que la canoa partió no tuve miedo. Me eché en brazos de Dios y la imponencia del río me daba ánimo. No había como pensar en que en caso de peligro podíamos tirarnos a una orilla, porque en todo el trayecto navegable aquel río no tiene una sola orilla accesible. Son peñascos elevadísimos que encajonan el río, obligándolo en algunos recodos a estrellarse estrepitoso. Las frondas de los árboles, muy inclinadas y majestuosas, besaban las aguas casi en todo el trayecto, porque nacen en las rendijas de las rocas o en las paredes de los peñascos. Debajo de las frondas iba nuestra canoa, de modo que podíamos ayudar a empujarla en los puntos duros para la fuerza de los bogas, haciendo palanca, teniéndolos de ramaje. En algunas partes debíamos ir acostadas en la canoa para evitar el roce con las ramas que nos hubieran sacado de la canoa. Como aquello era constante, con pocos intervalos de camino distinto, resultaba de gran cansancio. El vuelo crecía con lo de tener que resistir un vaivén fuerte de la canoa por la dirección impresa por el boga, con el fin de evitar las partes peligrosas. Creo que no es posible tener rato en que la presencia de Dios y el recurso a Él se impongan más que en esto.
íbamos verdaderamente en sus brazos más que en la concavidad de la canoa. Su providencia era la única que podía salvarnos en tan frágil embarcación, ser un elemento tan terrible cual se iba poniendo aquel río a medida que la lluvia arreciaba, y cuando adelantamos hacia el Mutatá, así como al recibir el oleaje de Surumbay, que venía bravo. Dios mío, por donde quiera peligros inminentes y ni un solo medio de salvar la vida en caso de flaquear o perder el equilibrio en aquella miserable canoa. Nos mirábamos y rezábamos. La presencia de Dios me invadía y sentía la fuerza de su poder y el amor de su providencia, con tal fuerza que se me acabó por completo el temor y aún sin duda con que salíamos de Pavaradosito. Ahora más en Dios no es posible pasar. No va un niñito que duerme en brazos de su madre, más seguro y tranquilo, como yo me sentía en aquel medio de aquel peligro. Sin duda, ninguno de los padres llevarían también mucha confianza, porque aunque de tiempo en tiempo pedían al cielo misericordia, tenían una serenidad y la hermana temblaba de miedo sin dejar de rezar. Ya muy tarde tuvimos un susto que no puede calificarse al ver que en un recodito, al voltear la canoa, una rama se robó una boga y la tiró al río. Dios mío, cuando la vimos en una ola que se levantaba al lado de la canoa y que luego volviera a hundirlo, dimos todos como de acuerdo este grito: Dios mío. Mas tardamos nosotros en decir esto que el otro boga de soltar la canoa aguas abajo, a darle alcance al pobre que iba envuelto en aquella ola tan furiosa. A pocos minutos ya le había puesto la canoa por delante al que iba en la ola y a quien veía y nosotras no. Este dio un bote con el cuerpo y quedó dentro de la canoa. ¡Qué alegría, Dios mío! Parecía que aquel boga fuera un hijo, el más querido. Había nacido, por decirlo así, en aquel momento. Mas la tempestad que se acercaba y la creciente del río no daban tiempo para darle expansión a nuestros sentimientos, porque no había plano donde detenerse ni un minuto. Aquella canoa iba de orilla en orilla del río con la rapidez más grande. Veían los bogas que en la dirección que íbamos traía al río un árbol o un tronco, y había que emprender rumbo hacia la otra orilla, cortando el torrente del medio, con inmenso peligro para la pobre canoa, que a su paso se veía inundada de las olas que le tiraban dentro buena cantidad de agua. Para que no se hundiera era preciso que, con la tutuma, uno de los viajeros estuviera constantemente botando agua. Cuando apenas llegaba a la orilla, asomaba otro palo por otro lado, y vuelta a la arriesgada maniobra de cortar aquella formidable corriente del medio del río. Así se pasaron las horas que parecían eternas, sin que la lluvia lenta cesara ni llegáramos a parte segura, siquiera fuera una playa inundada que nos hubiera parecido un oasis. Eran las 6 de la tarde cuando llegamos a Mutatá. Allí los bogas enérgicamente protestaron contra la orden del padre Peña de atravesar la corriente de aquel río, que al caer en el sucio se precipitaba fiero, arrastrando árboles y piedras, capaces de llevarse cositas más pesadas que nuestra pobre canoa. Fuimos preguntados todos sobre lo que debíamos hacer, pero, Dios mío, si no pasamos, ¿en dónde nos parábamos? En aquellas olas embravecidas, en una playita del Mutatá, que como único asilo nos ofrecía pasar la noche en pie, con el agua a la rodilla y con lluvia lenta y tenaz que parecía no iba a calmarse en toda la noche.
y además expuestos a que si el Mutatá crecía un poco más, la inundación subiera a la playita y fuéramos ahogados a altas horas de la noche. Ante esta perspectiva, hubo momentos en que consintiéramos en suplicar a los bogas que se arriesgaran a atravesar la corriente del Mutatá, pues en la orilla opuesta ya había tierra firme, y aunque sin rancho ni manera de hacerlo, lo veíamos como un oasis delicioso. En todo el día no habíamos comido después de lo que nos dieron en Pavaradosito, y el susto, el frío y el cansancio de tanto tirar para empujar la canoa en aquellas horas de tormenta tan largas para nosotras, se unía el hambre, amén de otras necesidades físicas que atormentan sin misericordia. Dios mío, qué tormento. Los bogas consintieron en aquella última propuesta, en vista de nuestra resolución, y determinaron a echar la canoa. No recuerdo si los padres nos absolvieron, pero la hermana María de la Inmaculada sí lo pidió. Todos emprendimos a rezar con un fervor grande y echaron la canoa. Pero, Dios mío, las olas le dieron la arremetida, que los bogas, después de sostenerla milagrosamente, dijeron al reverendo padre Peña que pasamos solos, que ellos se metían por el monte y allí amanecían. Al mismo tiempo, la hermana de la Inmaculada, crispados sus nervios, había salido de casillas y enérgicamente protestó contra la tenacidad que mostraba el padre Peña, y sin pensarlo, pues no se daba cuenta de ello, puso término a la duda y resolvimos bajar a pasar la noche en la temida playita que al menos nos perdonaría la vida por lo pronto. Aquel desembarque fue cosa triste. Todo el equipaje venía pasado de agua. No había pues modo de cambiarnos lo que llevábamos puesto y que chorreaba agua. Todos titiritamos de frío y sin pensarlo nos dispersamos en aquella playa, volviendo cada uno a decir que en muchas extensiones no quedaba parte seca absolutamente. El agua en cualquier parte daba cerca de la rodilla. Y allí había que pasar la noche, y sin comer y sin modo de sentarse siquiera, los dos ríos bramaban como para tragarnos y las lluvias no cesaban. A nadie faltó ánimo. Sin embargo, todos sin duda teníamos el pensamiento de que Dios sería nuestro amparo en aquella noche, más que en otra posada bajo techo y en cama caliente. Nos mirábamos y aún pensábamos ya en ver cómo se clavaban unos palos para poner a manera de toldo los encauchados, para que siquiera las cabezas no les fuera tan mal con el agua y el sereno. Cuando vinieron las bogas, que también se habían retirado un poco dentro de la playita, que no carecía de arbolitos en donde ocultarse un poco, y dijeron que sobre un peñasco que nos mostraron a la entrada del bosque debía haber un rancho construido por unos tagüeros que en meses anteriores habían estado por allí cogiendo tagua. Era pura suposición, pues también el rancho era muy posible que ya se hubiera destruido, pero nos hizo saltar de dicha. Nos pareció que hasta el río venía menos bravo. Fueron los padres a inspeccionar el campo y hallaron un ranchito delicioso hasta con un fogón con leña seca. Solo hallaron que el acceso al peñasco sería muy difícil para nosotras, pero iban a ver cómo hacían que los bogas formaran algo así como una escala en la roca y que de alguna manera subiríamos. Así lo hicieron. Con los machetes formaron en la roca unas como muescas y con un lazo nos subieron, apoyando los pies en las muescas. Qué sorpresa tan grande, padre, cuando vimos apenas
porque la noche ya comenzaba. El ranchito debajo de unas enormes matas de tagua y rodeado de monte espeso en donde decían los bogas que no se podía pisar porque había enormes culebras. Nuestra alegría no tenía medida. Encendieron fuego los bogas y nos pusimos a ver de qué modo inventábamos comida de algo que a la salida nos habían regalado los de Pavarondocito. Pero, ¿y la olla? Debíamos cocinar unas patas y alas de pájaros secos que nos habían quedado del regalo de los indios de Pavarandó y con galletas hacernos una sopa, pero no había ollas. No recuerdo a cuál se le ocurrió que el mismo tarro de las galletas servía y procedimos a desocuparlo. Hicimos un caldo rico, aquellos pedazos de pájaro seco que en otras condiciones nos hubieran dado náusea, en esta eran poquito para darnos delicia y calmar aquella hambre voraz. En fin, el calor mismo del fogón era un refrigerio digno de acción de gracias. El padre Elías, una vez que hubimos tomado la cena, procedió a secar las ropas al humo y el reverendo padre Peña a la división del rancho. Con unos encauchados colgados en un lazo, hizo 2 departamentos de aquel ranchito, que era solo para una persona. Pero así lo hizo y quedaron indicados los dormitorios así. De un lado las 2 hermanas sobre hojarasca seca. Del otro lado del encauchado los padres también muy muellemente alojados sobre hojas secas. Y medio fuera del rancho, cerca del fogón, los bogas del lado de los padres. Aquella noche pasada sobre un peñasco. Después de calentarnos, comer y secar algunas ropas para cambiarlas tan mojadas que aterían nuestros cuerpos, se tiraron los padres y bogas a dormir como bienaventurados. La hermana y esta servidora, acurrucadas casi la una sobre la otra, o por lo menos contra la otra, quedamos en silencio mientras los padres se durmieron. Lo que notamos pronto por los ronquidos que sin duda la falta total de almohada les hacía dar. Enseguida rezamos nuestras oraciones de la noche y pensamos en dormirnos mientras que nos hacíamos también ciertas reflexiones sobre lo de enderezar todas nuestras intenciones y la manera de hacer meritoria aquella noche y aquellos trabajos, como hemos dado en llamar estas cosas. La hermana se durmió, pero esta servidora en vano trató de hacerlo. Tantas reflexiones. Si me dormía y después me movía, aunque fuera lo mínimo, había de tropezar con la espalda del padre Elías, pues nos separaba solo el encauchado. Qué respeto sentí y cómo pensé en las veces que esto mismo se les ocurriría en el futuro a las misioneras. Cómo me uní con Dios interrogándole su santa voluntad en asunto tan delicado. Vi pasar delante de mí muchas noches de porvenir como la que tenía delante, y recogiendo toda mi alma quise adorar a Dios en todas ellas, cual si estuviera en todas y cada una de ellas el momento presente. ¿Qué acto de adoración hice, Padre? Como resumiendo en la esencia de la adoración, la que todas mis hijas del porvenir que habrían de encontrarse en iguales circunstancias debían hacer. Pensé en los ángeles de la guarda, que los que allí respiraban profundamente dormidos alrededor mío, los saludé y les hablé de esas almas sus protegidas. Bendije a Dios por la pureza de esos padres que dormían y le pedí muchas cosas para ellos. Llegó la luna en su mayor esplendor para ir cerca de las 2 de la mañana y logrando el sueño profundo de mis compañeros, me asomé al borde del rancho, por el lado nuestro. Se entiende, y con el claro de la luna vi el monte cerrado que nos rodeaba. Oí bien el silbar de las culebras bajo la fronda de una gran mata de tagua. Dios mío.
Me asomé al borde de la barranca o roca sobre la cual estábamos para ver si veía la causa del ruido subterráneo y ronco que producía el río, procurando por supuesto no perder la presencia de Dios para hacerlo con él y así no tener miedo. Me asomé y, oh belleza sin igual, aquellos dos ríos eran como dos volcanes que se querían tirar. Parecía que querían superarse en el bramar. Juntos se estrellaban contra la roca, en cuya cumbre dormían tan tranquilos aquellos servidores de Dios, y la roca permanecía inmóvil. Dios mío, qué prodigios de tu poder y qué cuidados son los tuyos. El Mutatá bajaba árboles casi parados sobre sus corrientes. Parece que los arrancaba, quién sabe dónde, con sus raíces incrustadas en grandes piedras que también arrastraba, y por eso venían como medio parados sobre la borrasca unos y otros, tendidos y despedazados. Aquello parecía un conflicto de la naturaleza, y como ya no llovía y había mucha claridad, pude contemplarlo hablándole a Dios de cómo deseaba que así, impetuosamente como aquellas aguas se remetían unas a otras, las oleadas de mi amor brotaran para darle él que los demás hombres le negaban. En fin, no acabaría, Padre, si fuera a dejar aquí consignados todos los sentimientos que tuve en aquel rato de soledad y delante de este majestuoso mundo, con aquel ciego cielo ya despejado y las lejanías más absolutas de todo lo artificial humano, y con Dios manifestándose grande y terrible, a la vez que amoroso y dulce, en aquel seno tan tranquilo de sus siervos. Bendito seas, Señor, de mi vida. No diré lo que sentí, jamás, aunque escribiera mucho. Terminada esta inspección, volví al ranchito y desperté a la hermana, sin comunicarle mis impresiones, ni dejarle comprender que había salido del rancho. Le dije que se pasara a mi puesto y me diera el de ella para, para que así ella velara un rato y yo durmiera otro. Me preguntó la causa de no querer dormir y le dije, como la primera, el hecho de poder turbar el sueño del reverendo padre Elías si por casualidad me movía. Y como segundo, le dije que sentía como no sé qué necesidad de que una velara por respeto a las condiciones y circunstancias en que estábamos, lo cual debíamos hacer para mostrarle a Dios cómo desconfiábamos de nosotras mismas y de todo lo humano. Además le dije que quien merecía la pena de velar un rato la necesidad en que estábamos de orar y conseguir de Dios su gracia en tantas dificultades en que nos encontrábamos y podíamos encontrarnos. En fin, la hermana me comprendió perfectamente y dormí un rato. A las 5 de la mañana la hermana entonó nuestros amados salmos de la mañana, y con esto despertaron los padres y los bogas, quienes emprendieron la hechura del altar para celebrar la Santa Misa. Nosotros rezamos un poco y nos preparamos para la Sagrada Comunión. Sobre lo que por la noche fue fogón, colocaron el altar y de una hora a otra se convirtió en santuario. Qué comunión aquella, Dios mío, si nos dieras muchas como esta. Uno de los padres celebró y el otro comulgó con nosotras, y solo los bogas apenas se dieron cuenta de lo que aquello era. Qué contraste con esas almas alejadas de Dios. Qué amarguras tuve. Cuánto pensé en la muerte de esa pobre gente que con tantos esfuerzos habían salvado nuestra vida y que tanto, sobre todo, habían costado a nuestro Señor. De aquí, Padre, llegué al logro de mi alma. Puede decirse que le toqué la tónica al corazón, la pérdida de las almas. Eso bastó para que siguiera amargada todo el día. Terminada la Santa Misa, hicimos un café que afortunadamente traíamos y con galletas fue nuestro desayuno. Recogimos todo y a bajar aquella roca, pues habíamos dormido como los cóndores sobre el peñasco,
No teníamos como ellos alas para bajar. Aquello fue un tanto difícil y no dejé de darles un poco de gresca a los compañeros. Encontramos ya la playita del Mutatá sin agua, pero llena de lodo. La pasamos y fuimos a buscar la canoa para que los bogas, antes de regresar a Pavarandocito, nos pasaran al otro lado del Mutatá, que ya estaba manso. Aunque en su mansedumbre, este río no deja mucha tranquilidad. Es correntoso y difícil. Al pasarnos, un boga volvió a caer al agua, pero con una agilidad como de pájaros salió y cayó adentro y siguió remando como si nada hubiera ocurrido. Tanto fue lo rápido y calmado de esto que tuve que preguntar si verdaderamente había caído o si era una maniobra ordinaria de ellos. Ya estábamos en un pedregal terrible de muchas cuadras que rodea al Mutatá, pero ¿y las bestias? Los peones el día anterior habían quedado en que los esperáramos en este lugar, pero ellos pasarían al Surumbai, que creció tanto. Podrían pasar los 3 ríos que atravesaban el trayecto que les tocaba, se habrían ahogado, pasarían adelante, imposible saberlo. Por allí no hay ni una sola habitación y los transeúntes únicos éramos nosotros en muchos días. Resolvimos esperar, que si se habían ahogado, lo sabríamos al ver que no aparecían. Se habían vuelto a Pavarandocito, de allí vendían en todo el día, y si se habían pasado adelante, al llegar a Tasidó se volverían a buscarlos. No había otro remedio. Los bogas, muy bien y justamente remunerados, volvieron a Pavarandocito, y los demás quedamos en aquella playa hasta casi las 2 de la tarde, hora en que llegaron las bestias. La suerte de los peones fue menos fuerte que la nuestra, porque desde temprano los atajó un río y se quedaron en una casita, pues por el camino que ellos llevaban hay una que otra habitación. Nuestro almuerzo en la playa, hecho en las mismas condiciones, con unas fritas que nos habían echado en Pavarandocito, ya muy pasadas y sin más sal que las que éstas tenían, fue también una aventura. Pero qué gratitud sentíamos a Dios, pues ni esto debíamos tener, dada la salida tan rara y súbita de Pavarandocito. Hubo en la mañana baño en el mismo Mutatá, rezo después y cantos muy alegres. Tomamos las bestias como a las 2 de la tarde y vinimos a Tasidó, en donde hay una buena posadita de gente pobre pero buena. Debo confesar, sin embargo, que para mí es mejor dormir por ahí en los ranchos desocupados que en los que hay habitantes, porque en los primeros debo entenderme con Dios, dueño de él. En las casitas habitadas he de entenderme casi siempre con gentes que están muy lejos de Dios y se me oprime mucho el alma. Si pudiéramos que las posadas fueran siempre de cristianos fervorosos, por gusto se podía dormir en ellas. Sin muchos percances terminó el viaje. Al llegar a Dabeiba encontramos al reverendo padre Rojo, quien había sido enviado de Uramá por el señor obispo para que las hermanas no carecieran de la Sagrada Comunión. Vino a encontrarnos y nos echó sermón muy bonito. Consecuencia de la exploración. De este viaje sacamos el conocimiento de que en Pavarandocito había pocos indios, y como entonces no se veía claro si Dios quería que trabajáramos con semisalvajes o campesinos, no movimos ningún resorte para hacer nada a favor de esa pobre gente, aunque sí salimos llenos de compasión. A esas poblaciones no llegaba un sacerdote desde hacía varios años, y había llegado a quedarse hasta 7, sin ver un ministro del Señor. Las costumbres desastrosas y la falta de fe hacían ver ese campo como el más necesitado, pero no había por aquel tiempo modo de hacerle el bien.
Su conocimiento solo me sirvió para acrecentar la desolación de mi alma al considerar y palpar, por decirlo así, la pérdida de tantas almas. Aún al recordarlo quisiera llorar. Qué desconocimiento de Dios y qué amontonamiento de pecados, y luego morir como un perro. Dios mío, y ser alma salía de un soplo divino, y ser suspiros del mismo corazón de Dios. ¿Cuánta fuerza debemos tener para no morir de dolor? Fin primordial de la misión. Digo, Padre, que no sabíamos en aquel tiempo si Dios nos llamaba a trabajar con los semicivilizados y debo alguna explicación. Ya por lo que llevo escrito, puede verse muy claro que el llamamiento urgente de Dios a mi alma era para los indios. De eso no me cabe duda. Solo un poco más tarde se fue acentuando para con los infieles en general, civilizados o no, de cualquier raza. Para salvajes fue siempre, aunque estuvieran bautizados, pero para las gentes que, como los de Pavarandosito y los de pueblos así muy atrasados y que no pueden tener muchos recursos espirituales, aunque con algún esfuerzo podrían tenerlos, no lo veía muy claro. Comprendo, Padre, que estas distinciones no son comprendidas por muchos, con alguna razón, pues que almas son todas y ante Dios esas distinciones no deben tener mucho peso, ni ninguno. Además, mayores razones asisten a los que se afanan más, por ejemplo, por la perseverancia de los justos, pues que mejor es trabajar por los amigos de Dios y Él debe quedar más contento de nosotros. Cuando le agasajamos a un amigo, le aseguramos su perfeccionamiento, que cuando le ayudamos a su enemigo, se ve claro que las almas todas deben interesar nuestro celo y efectivamente ninguna me era indiferente y todas a una me hacían derramar lágrimas. Pero no pudiendo salvarlas a todas o trabajar por todas, era necesario que Dios señalara el premio para el cual formaba la congregación. Esto es lo que hace legítima la distinción a que me refiero. Conocer la voluntad de Dios y asegurar su cumplimiento era mi afán. Asegúrese, Padre, que si nos hubiéramos puesto a trabajar con las almas en general, era claro que las solicitudes de los que sienten las necesidades del alma hubieran gastado las fuerzas de la congregación y hasta ahora no hubiéramos conocido un salvaje. Esas pobres almas no saben que tienen hambre. Es necesario ir rogando y sufriendo, hacerles sentir el hambre del alma, y sin sentirlo, cuando llamarían a quienes debían darles ese pan sin el cual perecen eternamente. Por eso era necesario escuchar cuidadosamente el llamamiento de Dios. No fuera a ser que le diéramos a los unos el pan de los otros sin la voluntad del dueño. ¿No le parece? Si se tratara de diferentes gremios civilizados, ya la duda sería menor, porque como todos solicitarían el beneficio, a todos se les atendería, pero esto con los más desechados de los vivientes, que son los infieles y salvajes, no es posible, sin el total perjuicio de ellos. Por eso luce tanto la sabiduría de Dios al inspirarme mucho miedo de salirme de la voluntad de Dios. Aun siendo así exclusivamente para los infieles y los salvajes, desde el principio he tenido que rechazar muchos llamamientos a trabajar con los civilizados, de tal manera que si los hubiera atendido, hasta habíamos olvidado para qué habíamos sido fundadas. Solo algunos años más tarde vi de un modo más claro que debíamos atender a los semisalvajes,
aunque sea secundariamente. Esto lo fui comprendiendo a medida que veía el estrago del mal ejemplo que dan los semisalvajes y campesinos en los pobres indios, y las dificultades imposibles de superar con que se encuentran la mayor parte de las veces de buscar su bien. Pobrecitos. Nadie padre debe hacer lo más perfecto, lo mejor, lo más agradable, ni siquiera lo que mejor sirva a Dios, sino lo que Él quiere. Esto viene a ser lo más perfecto para cada uno. Jamás perdí de vista esto, para no dejarme convencer de los que me hablaban de otros trabajos en que podíamos ocuparnos más del agrado de Dios, decían, pero que caen fuera de nuestro llamamiento. Lo mejor en absoluto es muy distinto a lo mejor relativo, ¿no es verdad? ¿Qué me diera que jamás se le cambiara el fin a la congregación y que jamás las hijas de ella tuvieran deseo siquiera de salir de ese fin, porque el día que esto suceda, retirará a Dios la gracia peculiar de la congregación? Por eso, y para saciar la sed íntima de las hermanas misioneras, haciéndole amplia y derramada por todas las creaciones de Dios, he puesto en las constituciones que en lo interior del alma pueden derramarse sin tasa y sufrir sin límites, mientras que se dedican con las obras a los salvajes, infieles y semisalvajes. Interiormente todos los campos son suyos y su oración, dolor y sufrimiento debe abarcarlos todos. Porque ante lo de darle a Dios no debe haber límites ni campos señalados, ni estrechos senderos. Deben ser grandes y generosas hasta lo inconcebible. El exterior participa más de nuestra impotencia y nos circunscribe a un círculo más estrecho, y a él debemos someternos, aunque se trate de servir a un Dios que nos ama con medida no calculada ni limitada. Eso somos y así debe ser, aunque el corazón a veces le dé muy honda amargura de poder tan poco en el servicio de un Señor tan grande. Volviendo pues a lo de Pavaradosito, se quedó entonces como dolor del alma y nada más. Enfermedad y curación del padre Elías. De ese viaje trajo el reverendo padre Elías la enfermedad, que entre gravedades y mejorías fue gastándolo durante 4 años, al fin de los cuales murió en Leiva en el año 1924. Durante la primera gravedad de esta enfermedad, me concedió Dios una gracia especial en la conservación de este padre. Estaba grave en Frontino. Cada día por el telégrafo sabíamos del padre y sabíamos que los médicos no tenían esperanza y que cada día adelantaba la gravedad. Por fin se dijo que estaba en agonía. No tuve mucha pena, debo confesarlo, y el por qué no la tuve tampoco sé decirlo. Tendría alguna seguridad de lo que iba a pasar, quizás, pero no me he dado mucha cuenta de la agonía del padre. Todos decían que quizás ya había muerto y me imputaba poco. Salí a la calle a cualquier diligencia y de paso fui a la iglesia y al arrodillarme sentí fuerte emoción acerca de la gravedad del padre, pero parecía a queja de Dios. Me sentía como impulsada a reclamarle algo y sin pensarlo muy cerca al sagrario le dije: pero Señor, iluminas a este padre acerca de tu obra con luces que a nadie le has dado iguales, pero enseguida quitárselo. No es cosa de razón esa, mi Dios, darlo para tu obra y luego quitarlo, sin haber cumplido la misión para la cual lo diste. ¿Cuándo se ha visto esto en tu providencia? Haciéndole a Dios estos reclamos estaba cuando tuve conocimiento claro de que el padre había entrado en mejoría franca y de que no moriría.
Además conocí que el Señor lo había concedido a mi oración. Francamente confieso que nunca le había hablado a Dios con tal osadía, pero no tuve pena ni remordimiento y sin mucha gratitud de la gracia recibida, ni me pasó por la mente que fuera irrespetuoso lo que decía. Si lo hubiera sentido, lo hubiera desechado, porque nada hay que me duela tanto como el irrespeto a quien tanto amo y cuya grandeza me abisma. Salí de la iglesia y les dije con la mayor seguridad a las hermanas que ya el Padre no moriría, invitándolas a bendecir a Dios por beneficio tan señalado. Aún estábamos diciendo esto cuando llegaron de la telegrafía a decirme que hacía poco el padre había entrado en una mejoría que los médicos no podían explicarse. Con esto bendijimos a Dios nuevamente y nos alegramos al pensar que aún recibiéramos los auxilios del reverendo padre Elías.